estamos hablando de un mensaje maravilloso, o de una serie más bien, que se titula Del sueño al destino. ¿Cómo se titula? Del sueño al destino. Esta serie creo yo que ha sido de bendición para todos. ¿Lo creen conmigo? ¿Es de bendición para quién? Para todos. Y a través de esta serie estamos evaluando, mirando como ejemplo la vida de José, cómo Dios le dio un sueño a José, y a través de ese sueño, cuando José empezó a pasar cada una de esas pruebas, le condujo a un destino. Por eso en esta mañana, antes de iniciar este mensaje, quiero decirles que hay dos aspectos importantes que venimos aprendiendo a lo largo de este mensaje. Y ese primer aspecto importante es entender de que cada prueba es una promoción al destino que Dios tiene para nosotros. Cada vez que tú puedes superar una prueba, estás creciendo, estamos madurando, estamos siendo formados, y a través de esa formación y de ese madurar es que nosotros tratamos nuestro carácter, y cuando el carácter es tratado, Dios nos promueve a un nuevo lugar de bendición, a una prueba que nos acerca al destino que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y número dos, lo que hemos aprendido a lo largo de estas enseñanzas es que no solamente estamos siendo probados, sino que todo sueño que Dios nos haya dado no solamente nos conduce a un destino, sino que el sueño que Dios nos ha dado siempre viene para que nosotros sirvamos en la vida de otras personas. Entonces, recuerda, no importa cuál sueño Dios te haya regalado a lo largo de tu vida, lo estés persiguiendo, ese sueño tiene que conducirte a un destino a través del cual tú puedes servir en la vida de otros. Puede ser que todos aquí tengamos sueños. ¿Cuántos tienen sueños? Pero no sueño, sino sueños. Amén. Y si hay alguien con sueño a su lado, por favor, denle un codazo, dígale, no es el momento para el sueño, sino para los sueños de Dios. Ahora, esos sueños pueden ser distintos unos de otros. Pueden ser sueños materiales, pueden ser sueños emocionales, pueden ser sueños de carácter espiritual, pero lo importante es que el sueño que tú tengas, ese sueño te conduzca al destino que Dios ha preparado para ti. Amén. Ahora, si Dios te ha dado un sueño material de tener algo físico, llámese un vehículo, llámese un negocio, llámese prosperidad económica, una casa, ese sueño nunca estará reservado solamente para que tú lo disfrutes. Porque como hemos venido aprendiendo a lo largo de este mes, y lo reitero una vez más para que nos quede bien claro ese concepto, todo sueño, no importa si es material o espiritual o emocional, tiene que tener como finalidad que cuando tú consigas ese sueño en el destino que Dios preparó para ti, pueda servir en la vida de otros. Si Dios te da una casa, esa casa es para que no solamente la disfrutes tú, sino que la pongas al servicio de otras personas. Si Dios te da un vehículo, si Dios te da un negocio, si Dios te hace prosperar, cada una de estas cosas vienen para que tú puedas ser un instrumento a través de cualquier bien material o de cualquier ganancia, el poder poner estas cosas como herramientas en las manos de Dios y poder servir en la vida de otros. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia dice que Dios le dio un sueño a José. ¿Cuánto lo recuerdan? Y ese sueño a José le condujo a un destino, a un lugar, le dio un trayecto por el cual conducirse. ¿Y cuál fue la finalidad de ese sueño? Una posición de poder, pero a través de esa posición de poder o de autoridad que Dios le dio a José, esa posición sirvió para que José pudiera alimentar y administrar los alimentos de un imperio a través del cual durante 7 años habría abundancia, pero luego vendrían 7 años de escasez y de hambruna. Y si Dios no hubiera formado el carácter, si Dios no hubiera formado el temperamento, si Dios no hubiera formado la personalidad de José, entonces lo que hubiera ocurrido es que no hubiera sabido administrar esos bienes materiales que precisamente ese momento histórico requería para que pudiera haber alimento en la tierra. Cuando José fue puesto en esa posición de autoridad, dice la Biblia, pudo alimentar a sus hermanos, a su nación, a Egipto y a las personas que estaban allí, porque Dios lo condujo a través de 10 pruebas, formando su carácter, su vida, su temperamento, para prepararlo al destino que Dios tenía para él. ¿Cuándo dice la mera eso? Por eso las pruebas son buenas,
Porque las pruebas no son una forma a través de la cual Dios busque reprobar la vida de alguien, sino que a través de las pruebas lo que Dios quiere es que tú crezcas en tu carácter, en tu temperamento, en tu personalidad, y cuando somos formados, lo reitero una vez más, nos acercamos al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Pero todo esto que les estoy contando ocurrió a través de un elemento importante que quiero que tengamos en consideración, y por eso el mensaje que traigo en esta mañana se titula, diga conmigo, Pasando la prueba profética. ¿Cuál es el título hoy del mensaje? Pasando la prueba profética. Ahora, quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos capítulo 105, versículos 17 y 19, para darle contexto a lo que hoy quiero enseñarles. Dice la Biblia: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, y afligieron sus pies con grillos, y en cárcel fue puesto su persona. Versículo siguiente: hasta la hora, léalo fuerte conmigo, que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Ahora, si usted viene a ver esta palabra que Salomón está describiendo con respecto a la vida de José, vamos a encontrar dos términos que parecen que son similares. La palabra, valga la redundancia, y aquí la palabra descrita como dicho, pero tienen contextos diferentes. Por ejemplo, la palabra dice allí, la palabra dabar en el hebreo significa hablar o decir. Y es mencionada 1439 veces en la Biblia. Esa es la palabra dabar. Ahora, la palabra dabar quiere decir acerca de algo que se conversa o se transmite o se habla. Es básicamente lo que quiere decir. Por eso, allí en el contexto del Salmo 105, dice hasta la hora en que se cumplió su palabra. Había un dicho, había algo que se había comunicado, había algo que José sabía, pero inmediatamente viene otra expresión y dice el dicho, y esa palabra dicho en el hebreo es inra, y significa el mandato y la palabra literal de Dios. Ahora, esta expresión inra, escuche bien, solo se menciona 37 veces en la Biblia, y esta expresión inra quiere decir que hay una palabra profética, exacta de parte de Dios, que no es solo una conversación, sino que lleva un mandato, lleva un enfoque y lleva una misión. Y esa palabra inra es la que Dios puso en la vida, en el sueño y en el destino de José. ¿Cuántos dicen amén? Dice allí, y lo retomo una vez más, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Dicho en otras palabras, cuando Dios nos da un sueño y cuando Dios quiere que tú enfoques tu vida en un destino, siempre va a venir un inra de Dios. Quiere decir un mandato preciso para tu vida, para que ese sueño que Él te dio se haga realidad. Pero esa palabra, ese inra de parte de Dios, no es solamente una conversación, no es solamente una oración a través del cual quiere comunicarte algo, sino que ese inra de Dios o mandato de Dios o palabra de Dios lo que busca constantemente es probar nuestra vida, probar nuestro carácter, para que ese dicho y esa palabra de Dios cumpla lo que ella misma está mandando hacer. Dice el libro de los Salmos capítulo 12, versículo 6, las palabras de Jehová, el inra de Jehová, para que le demos contexto, son palabras limpias, y mira allí cómo se expresa, como plata refinada en verde de tierra y purificada 7 veces. Dicho en otras palabras, todo lo que viene de parte de Dios será probado. Todo lo que Dios te diga que va a cumplirse en tu vida, toda palabra profética que Dios pronuncie sobre tu matrimonio, sobre tu vida espiritual, sobre tus sueños o sobre aquello que está en el futuro y que requiere un destino para llegar allí, esa palabra va a ser probada en nosotros, porque lo que busca ese inra, esa palabra de Dios, es el cumplimiento del dicho que Dios ha declarado sobre nosotros. Cuando decimos amén. El Salmo 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto. El destino que Dios tiene para ti es perfecto. Diga conmigo, lo que Dios quiere para mi vida es lo mejor. Dígaselo a su vecino, es lo mejor.
¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Lo mejor. ¿Qué destino Dios ha preparado para ti? Algo perfecto. Pero dice la palabra del Señor, acrisolada, Dios es el escudo de los que en Él confían. Entonces, cada vez que Dios dice algo, cada vez que Dios pronuncia algo, esa palabra busca ser probada en nosotros. Ahora, ¿en qué áreas esa palabra va a ser probada? Dios conmigo, en mi carácter, en mi vida y en cada área que me representa. Por eso, al inicio de la vida de José, Dios le dio conmigo una palabra profética. ¿Qué le dio Dios a José? Y esa palabra, en términos los cuales hoy estamos expresando, no era solo una conversación, no era un dabar, diga conmigo, era un ingrar, que era una palabra que iba a ser probada. Por eso cuando Dios le habla a José y le da ese sueño, donde él veía las estrellas postrarse ante él, esa palabra automáticamente probó el carácter de José. Y esa es la primera prueba que vimos en el primer mensaje, la prueba del orgullo. ¿Qué reveló esa palabra en la vida de José? Que José había malinterpretado ese sueño, había malinterpretado la palabra del Señor, le llevó a envanecerse, a creerse mejor o más grande que sus hermanos, y allí fue probado a través de la palabra José y fue hallado en su corazón orgullo. Por eso la palabra lo que busca es pulir nuestro corazón, es moldear nuestro carácter. Y diga conmigo, acercarnos, dígalo fuerte, acercarnos al destino. Entonces, volvamos al libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 19. Y mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto que leímos ahora en Reina Valera contemporánea. Y dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. ¿Cuál era el sueño que Dios le había dado a José? Un sueño de posición, un sueño a través del cual Dios lo pondría en un lugar para dominar. Dice, el Señor, léalo conmigo, el Señor puso a prueba, ¿qué puso a prueba? ¿Quién puso a prueba? El carácter de José. ¿Cuántos? O sea, ¿me estoy dando a entender en esta mañana? Amén. Entonces, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, es decir, hasta que llega el momento del destino de José, en el trayecto de la vida de José, Dios puso a prueba su carácter. Dios puso a prueba su temperamento, Dios puso a prueba su vida. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer con la palabra profética. Lo voy a traducir aún mejor. Si Dios te dio un sueño económico, si Dios te dio un sueño de familia, si Dios te ha dado un sueño para tu matrimonio, si Dios te ha dado un sueño para tu vida espiritual, si Dios te ha dado un sueño para tu futuro, lo que Dios quiere que hagamos en el momento en que recibimos esa palabra profética del parte del Creador es que nosotros sepamos qué hacer con esa palabra. Porque si nosotros no sabemos qué hacer con la palabra profética que Dios nos dé con respecto al futuro o a los sueños que tenemos, entonces no vamos a superar la prueba profética. Y esa palabra profética que viene para bendecirnos, lamentablemente a causa de no estar preparados en nuestro carácter, se puede convertir en un tropiezo para que nosotros logremos el destino que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Digan amén. Entonces, ¿cómo logro hacer que la palabra profética que Dios me dio se vuelva bendición en mi vida y me conduzca al destino y me ayude a crecer y me ayude a superar cada prueba que esa palabra va a poner en mi vida para crecer? Número uno, diga conmigo, me someto a esa palabra. Es decir, someto mi vida a la palabra de Dios. Someto mi vida a los dichos del Señor. ¿Qué decía David ahora y lo leíamos? Que cuando Dios da esa palabra es probada por el fuego, es probada a través de la vida. Y cuando nosotros logramos poner nuestra palabra y someterla en la palabra dicha por el Señor, entonces vamos a ver la respuesta de Dios a esa prueba y vamos a empezar a crecer y avanzar. Entonces, número uno, tengo que someterme a la palabra.
Tengo que someterme a lo que Dios quiere. Tengo que someterme a su voluntad. Y tengo que someterme a lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchas personas en internet que están dando palabras proféticas de Dios al azar, intentando manipular, están dando palabras que la gente quiere oír, y la gran mayoría de las personas solo tienen comezón de oír, pero no quieren someterse a la palabra de Dios. Es decir, si usted solamente escucha el beneficio, la promesa de Dios, pero usted no hace en su vida para someterse a la premisa que hay detrás de esa bendición o de esa promesa. Dicho en otras palabras, si Dios te dice, voy a darte esto, pero tú tienes que hacer esto, y solo te quedas con el beneficio, y no quieres hacer lo que Dios te pide hacer, entonces nunca vas a recibir el beneficio o la promesa cumplida que Dios quiere para ti. ¿Me hago entender? Digan amén. Si Dios dice que Dios quiere prosperarme en mis finanzas, que Dios quiere prosperarme en mi vida económica, pero yo no le creo a Dios con respecto a ofrendar, a diezmar, y digo, eso no es para mí, eso es para la ley, como muchos argumentan, eso no es realmente necesario. Si no nos sometemos en obediencia a su palabra, no podemos demandar de Dios bendiciones. ¿Por qué? Porque detrás de la obediencia hay bendición. Entonces, diga fuerte conmigo, necesito someterme a su palabra. Pero número 2, necesito poner a prueba mi palabra. Y dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu y no menosprecien las profecías. Y mira aquí lo que dice, examinen todo y retengan lo bueno. ¿Qué tenemos que retener? Lo bueno. Porque vivimos en un mundo donde continuamente hay gente, hay personas, hay organizaciones que están dando palabras presuntamente de Dios, hablan en nombre de Dios, pero realmente Dios no está dando palabras, o Dios no está detrás de lo que están diciendo, y por eso muchos son engañados, porque no ponemos a prueba y no examinamos lo que estamos escuchando. Mire lo que dice 1 Corintios 14:29. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas, y que los demás, ¿qué dice? Juzguen lo dicho. Entonces, si vivimos en un mundo donde continuamente estamos siendo bombardeados por redes sociales, por internet y por la televisión, por la radio, a través de hombres o mujeres que hablan presuntamente en nombre de Dios, nuestro deber cristiano, ¿cuál es? Someter esa palabra a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día solo quieren escuchar lo que quieren oír. Mucha gente no quiere someterse a la palabra de Dios, porque solo quieren oír lo que ellos quieren oír. Por eso han surgido doctrinas y movimientos como la doctrina de la prosperidad, donde solo se promete bendición, promesas cumplidas, bienes económicos, dinero, y la gente solo quiere oír de beneficios. La gente solo quiere hacerse rica, la gente solo ambiciona el poder, el dinero. Pero si usted no somete esa palabra a la obediencia, entonces usted es uno más de los que quieren simplemente oír y no hacerlo. Por eso dice la Biblia, tengo que someter a la prueba la palabra que estoy oyendo, mi palabra, lo que estoy creyendo, a dónde me quiero ir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy en día hay comezón por oír. Hoy en día solamente la gente quiere oír. Por eso hay personas que asisten a una iglesia, pero al mes se desaniman de la iglesia porque solo iban detrás de un beneficio. Hay gente que solo quiere seguir a Jesús por una sanidad. Hay gente que solo quiere seguir a Dios porque Él me puede dar una casa, Él me puede dar un carro, Él puede hacer esto por mi vida. Pero a la hora en la cual Dios nos pide hacer, cambiar, transformar para que esas cosas ocurran, simplemente salimos huyendo porque no queremos someternos a la palabra. Entonces, toda palabra que Dios le dio a José, Dios conmigo, fue puesta a prueba. Cuando Dios le da el sueño a José, lo dije ahora, ese sueño de grandeza, esa palabra fue puesta a prueba. ¿Cómo lo sabemos? Porque José cuenta su sueño
¿Y cuál fue la reacción de sus hermanos? Lanzar un pozo. Esa palabra puso a prueba de que José tenía problemas de ¿qué? De orgullo. Cuando José fue puesto a prueba con respecto en la cárcel hace 8 días, lo hablamos. Recuerden, faltaban 2 años para esos 13 años. José que dijo, yo puedo promoverme, yo tengo habilidad, yo tengo capacidad. Recuerda que le dijo esto a uno de estos 2 hombres, acuérdate de mí cuando estés en el palacio. Y eso que generó en la vida de José un retraso de 2 años a superar esa prueba. Entonces, diga conmigo, cuando Dios me dé la palabra, voy a someterla a la palabra de Dios. Ahora, si usted va a la palabra de Dios, Dios te va a pedir que hagas cosas. Muchas de esas cosas no son muy populares. Algunas de esas cosas puede ser que no estés de acuerdo en hacerlas. Algunas de esas cosas inclusive vas a decir, yo no puedo hacerlas, no soy capaz, no tengo la capacidad. ¿Cómo lo voy a lograr? Pero escucha muy bien, cuando tú te sometes tu palabra a la palabra de Dios y pones a prueba la palabra de Dios en tu vida, Él hace lo que Él quiere hacer. Dice Malaquías 3:10 que cuando aprendamos y diezmamos, lo pongo como ejemplo. ¿Qué dice el Señor? Prueben en esto. Prueben en esto. Cuando tú pones las finanzas en Dios, tú pruebas a Dios. Y dice allí, versículos siguientes, y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. ¿Cuándo viene el beneficio? Cuando tú pones a prueba lo que Dios ha dicho que tú hagas. Cuando Dios te habla de un sueño y Él te dice, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, estás sometiendo a prueba esa palabra cuando la practicas, y al hacerlo viene el beneficio de parte de Dios. ¿Cuándo decimos amén? Pero no solamente tenemos que someter la palabra, poner la prueba. Número 3, diga conmigo, tengo que mantener esa palabra. ¿Qué mantengo? Mi palabra. Y leamos allí en Filipenses 3:2 y dice, no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que él se mantenía firme en sus convicciones, en lo que había creído de parte de Dios a través de Jesús, y esa convicción le llevó a tener una vida de esperanza y de sostenerse en lo que Dios había dicho. Entonces, ¿qué nos acerca al destino? ¿Qué nos acerca a la bendición? ¿Qué acelera procesos y qué hace que esos tiempos de espera se acorten? Diga conmigo, cuando yo me mantengo en lo que Dios quiere que yo haga. Cuando yo sustento mi vida en las promesas de Dios, al hacer lo que Dios me pide hacer, es allí donde Dios me promueve a una nueva bendición. Quiero que vayamos rápidamente ahí en su mente a la vida de Josué. Recuerden que Moisés tiene la tarea de sacar a Israel de Egipto, más de 2 millones de personas. Resumimos la historia, 40 años en el desierto, está a las puertas de la tierra de Canaán. Llegó ya el tiempo en que Moisés iba a ser tomado, iba a morir, y antes de morir Moisés le da unas palabras a José, y allí en los versículos del capítulo 1, 7, 8, 9 en adelante, ¿cuál es el común denominador en lo que Moisés le dice a Josué? ¿Lo recuerdan? Te voy a ayudar. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y resumo, y cuando Josué haga esto, dice allí, harás prosperar tu camino, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Ahora, nos encanta el final, ¿cierto? Y serás prosperado en tu camino. ¿Cuánto les gusta eso? Y le dice, y todo lo que hagas te va a salir bien. ¿A cuánto les encanta eso? Pero eso viene precedido de ¿qué? Guardar la palabra. Guardar la palabra. Guardar la palabra. Ahora, ¿en qué áreas hay que guardar la palabra? En todas las áreas. Vamos a hablar de 10 pruebas, de 10 áreas. Vamos a hablar de 10 estancias del corazón de José. Lo venimos hablando, la prueba del orgullo, la prueba de la prisión, la prueba de la pureza, la prueba del palacio.
Y en cada área de la vida de José, al igual que en la nuestra, José tuvo que mantenerse en una palabra. Ahora, quiero que pongamos otro ejemplo. Y vamos a Mateo 4, 5 al 7. Y dice la Biblia, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. ¿De quién está hablando? Exactamente. Allí Mateo nos está hablando de la tentación de Jesús. Y mire lo que pasó. Y le dijo, porque antes el diablo lleva a Jesús al pináculo del monte, del templo, y allí el Señor responde, si eres el Hijo de Dios, perdón, ahí habla a Satanás, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. ¿Qué citó Satanás? ¿Qué citó el diablo? Pero cuando el diablo cita la palabra, escuche esto, siempre es para manipular. Por eso, como venimos diciendo, no todo lo que usted escuche viene de parte de Dios. No todo lo que usted vea en internet es de parte de Dios. No todo lo que sus amigos le digan viene de parte de Dios. Lo que pasa es que el enemigo es experto en disfrazar mentiras con medias verdades. Entonces hay gente que va a venir a su vida y le va a decir, Dios me dijo, yo siento esto de parte de Dios. Frases como esta, la voluntad de Dios es, y cuando tú completas esa frase de lo que te quieren decir, y si lo que te han dicho no está acorde a lo que la Biblia enseña, tenemos que saber que automáticamente esa palabra no ha venido de parte de Dios, sino que hay una manipulación satánica para que tomen malas decisiones. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Por eso, dígale al vecino que está a su lado, no escuche y no crea todo lo que le diga. Hay cadenas de WhatsApp donde se mandan mensajes motivacionales basados en experiencias positivas, basados en la declaración simplemente o repetición de mantras. Yo veo en televisión cómo la gente supuestamente ora porque pronuncian la palabra Dios, pero su conducta, su moral, su ética está lejos de ese Dios moral, de ese Dios de principios espirituales. Entonces, no por el hecho de nombrar a Dios quiere decir que viene de Dios o es de Dios, sino que todo lo que sale de la boca de Dios para tu vida siempre va a involucrar y va a invitar un cambio y se va a sustentar en su misma palabra. Volvamos a esto. Entonces, Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, le dijo Jesús, tírate abajo, pues escrito está. ¿Y qué versículo le citó Satanás a Jesús? Ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. En pocas palabras le citó ¿qué? La Biblia. Pero escuchen lo que hizo Jesús a continuación. También está escrito. Léalo conmigo, dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene una palabra para bendecirte. Digan amén a eso. Dios tiene una palabra para prosperarte. Dios tiene una palabra para que tú puedas cambiar, para que tu matrimonio crezca, para que tu vida sea transformada. Pero esa palabra que sale de la boca de Dios siempre será puesta a prueba. ¿Y cómo lo podemos corroborar? A través de cada uno de estos puntos, cuando la llevamos al terreno de la práctica y esa palabra se sustenta en lo que la Biblia enseña. Jesús le citó la Biblia al enemigo, porque en su intento de manipular a Jesús, Dios siempre tiene una respuesta asertiva, concreta y directa frente a las acechanzas del enemigo. Por eso diga conmigo, el enemigo de mi destino soy yo mismo. ¿Cuál es el enemigo de tu destino? Usted mismo. ¿Por qué? Porque aunque el diablo elabore estrategias, y aunque el diablo elabore planes para frustrarlo, en definitiva soy yo quien decido obedecerlos o no. ¿Qué voces escuchar o qué palabras cumplir? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me mantengo en la palabra me va a conducir al destino que Dios tiene preparado para mí. Vamos a poner algunos ejemplos. En la prueba del orgullo, dice el Salmo 19:13. ¿Qué palabra hay para esto? Protégeme de la soberbia
Y no dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Cuando estés atravesando entonces la prueba del orgullo, hay un versículo, como acabamos de leer, en la Biblia, la palabra de Dios, donde Dios te dice que Él puede protegernos de la soberbia si nosotros vamos delante de la cruz y rogamos y pedimos a Dios que nos dé la capacidad de poder someter la soberbia a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios. No sé si estoy siendo claro en esta mañana. Porque Dios no elabora pruebas para reprobarlo a usted. El propósito de Dios no es a usted hacerlo perder el examen de su vida. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no elabora pruebas que usted no pueda pasar. Dice la Biblia que aunque somos tentados, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, la cruz es pesada, la vida es difícil, pero lleven esa cruz a la cruz de Cristo y Él aligerará nuestras cargas y Él hará que la vida sea fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo me someto a la palabra de Dios, a su voluntad y a sus dichos, voy a avanzar y voy a superar mi reino. Si ese aplauso es para Jesús, hágale más fuerte. Hágale fuerte. Entonces, en la prueba del orgullo hay una palabra de Dios. Pero en la prueba del pozo también hay una palabra de Dios. Y dice el Salmo 40, versículos 1 y 2, yo puse mi esperanza en el Señor. ¿Cuál es la prueba del pozo? La prueba de la angustia. La prueba de por qué estoy aquí. Y dice, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. ¿Y qué dijo David? Y me sacó del hoyo de la desesperación. Me rescató del cielo pantanoso y plantó mis pies sobre una roca y me hizo caminar con paso firme. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabe qué nos gusta más oír? Tú puedes, tú lo vas a lograr, lo vas a conseguir, tienes la capacidad, eres una guerrera, eres un guerrero, eres esto, eres lo otro. La palabra motivacional, la que confía en la habilidad, la que confía en la fuerza, la que confía en lo que soy. Ese es el mundo, así habla el diablo, así habla el enemigo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, mira qué tremendo. Dios reconoce nuestra humanidad. Dios reconoce nuestras debilidades. Dice la Biblia que Él nos amó y nos aceptó como somos, imperfectos, miserables, lo que usted quiera ponerle de adjetivo. Y allí es donde David dice, y yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído, me sacó, me rescató, me plantó y me hizo caminar. ¿Cómo salió David de la prueba del pozo? Depositando su confianza en lo que Dios dice, en lo que Dios es y en lo que Él puede hacer. ¿Ven la diferencia? No sé si la notan. El mundo te va a hablar bonito, el mundo te va a empoderar, el mundo te dirá lo grande que eres. Pero cuando vas a Dios, es al contrario. La Biblia te dirá, no somos nada, pero en Dios lo podemos todo. La Biblia te dirá, eres humano, te equivocas, pero Cristo lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque la palabra nos acerca al destino. La palabra te acerca a lo mejor de Dios para ti. En la prueba de la obediencia, ¿qué dice la palabra? Colosenses 3:22. Siervos, obedezcan siempre a todos, en todo, perdón, a sus amos terrenales, incluso cuando no le estén mirando. Porque más que agradar a la gente, lo que debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Ahora, ¿a cuánto les han ofrecido un buen negocio? Con buenas ganancias. Levanten la mano. Amén. Vea, Rosendo es valiente, José, Alejandro, Lisset. ¿Y a cuánto nos ha pasado que detrás de ese buen negocio, de buenos dividendos, hay que transar? Hay que hacer algo indebido. Porque el mundo dice que es que el que no tranza no logra. Es que si usted quiere esa casa, mande un kilito, no pasa nada. Dios sabe y conoce su necesidad. Dios sabe que su sueño es muy noble.
Dios sabe que usted quiere la casa para sus padres. Dios sabe que usted quiere prosperar para compartir con otros. ¿Hay quien está hablando? El enemigo. Pero para alcanzar esto tienes que robar, tienes que engañar, tienes que mentir. Entonces dice la Biblia que a Dios lo que le importa que es la honestidad y la obediencia. ¿Qué hace la palabra? Va en contra de la corriente del mundo, nos hace esforzarnos un poco más, pero al final la bendición y el dividendo, ¿cuál es? Que lo que usted haga en obediencia y en respeto al Señor, Él lo va a bendecir. Y la bendición de Dios no empobrece, no añade tristeza, sino que enriquece, prospera. Esa es la bendición de Dios. ¿No están de acuerdo? Pero yo sí. Y dice en Colosenses 3:2, por eso, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón. Mire lo que dice la Biblia, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Qué tremenda es la Biblia, qué tremenda es la palabra. Por eso el cimiento de cualquier cosa que Dios te haya dicho debe de tener un sustento bíblico en su palabra para saber que lo que tú estás oyendo es de parte de Dios. Si es un negocio, si es tu sexualidad, si es tu familia, si es tu matrimonio, en lo que sea que te hablen al oído, si tiene un sustento bíblico, entonces eso es de parte de Dios. Pero también hay palabra en la prueba de la pureza. Y dice el Salmo 86, versículo 11. Enséñame ¿qué? Tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad, y concede, ¿qué dice allí? Pureza de corazón para que te honre. Es que yo no puedo con mi sexualidad. Tengo que tener un hombre, tengo que tener una mujer. Es mi lucha. Soy débil, no lo voy a lograr. Pero en la prueba de tu pureza, si quieres ser sexualmente puro delante de Dios, Dios estará contigo. Esa es la palabra. Dios forjará tu carácter. Dios pondrá en control tu cuerpo. Dios te dará dominio propio. Lo que necesitas es cimentar tu sexualidad. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y por último, en la prueba de la prisión, Salmo 146:7, dice la Biblia, el Señor hace justicia a los oprimidos, alimenta a los que tienen hambre y libera a los prisioneros. Te pregunto en esta mañana, ¿qué palabra profética Dios te ha dado? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu destino? ¿A dónde Dios te quiere llevar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y si en esta mañana tú tienes una respuesta de parte de Dios en ese sueño, en esa meta y en ese destino, dale un cimiento en la palabra de Dios. Que lo que tú quieras decidir para tu futuro esté cimentado en la palabra de Dios. Yo conozco familias, matrimonios, que en nuestra cultura, todos bien saben, aquí psíquicamente en Colombia, por ser más locales, vienen temporadas donde todo el mundo se quiere ir a Europa. Todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos. Porque aquí no se puede conseguir nada. Porque aquí no podemos lograr lo otro. Porque la situación está muy dura. Eso lo he escuchado de abuelos, de padres, de muchas generaciones. Y he visto cómo hombres de Dios y mujeres de Dios se han ido creyendo una palabra donde dicen, Dios me ha dicho que yo puedo ir allí y mi familia la voy a sacar adelante y mi matrimonio se va a sostener. Y cómo a través del tiempo ese matrimonio termina en un divorcio y esa familia termina separada porque aplicaron una palabra profética que no venía del corazón de Dios. Por eso antes de decidir, antes de viajar, antes de hacer negocios, antes de cualquier cosa, Dios tiene un destino para ti. Dios te da un sueño, pero ese sueño debe de ir cimentado en una palabra. Y ese dicho, y esa palabra de Dios, ese mandato, siempre tendrá un sustento bíblico para que lo que tú inicies a partir de ese momento sea en bendición y en prosperidad. Dice la Biblia, Dios estaba con José en la cárcel, en el palacio, en el pozo. Y Dios estaba con José en su prueba sexual. Y Dios estaba con José superando pruebas, superando circunstancias, superando necesidades, luchando y yendo adelante. Dios estaba con José. Y si Dios quiere, y si tú deseas, que Dios esté contigo en esta mañana, sustenta tu vida en la palabra de Dios y vas a ver cómo ese sueño se va convirtiendo en el destino que Dios tiene preparado para ti.
¿Cuánto decimos amén a esto? Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana.